En el Evangelio de Mateo. Esta es la palabra que vamos a estar compartiendo durante el día de hoy. Mateo capítulo 25. Desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Antes de esto, antes de entrar, quiero hacer dos breves anuncios. El próximo domingo nos va a estar visitando el pastor Humberto Viveros. El pastor pertenece a una congregación en la zona de Rafael Castillo, aquí en La Matanza. Ellos nos siguen también habitualmente a través de internet y bueno, ellos han establecido contacto también con nosotros. Yo he estado predicando en su congregación. Nuestro hermano Pablo ya también ha estado 2 veces y hemos querido invitarle para que nos conozca, así como otros pastores que han querido conocernos, van a visitarnos en su momento. De modo que tratemos de estar todos, tratemos de estar horario, no faltar. No es una buena imagen que le vamos a dar a gente que nos visita. Así que le invito también a que el próximo domingo estemos todos juntos para celebrar la adoración al Señor y tener esta visita de parte del pastor Viveros. También en el boletín, bueno, olvidé, no coloqué algunos cumpleaños, así que les pido disculpas a los que cumplen años. Esta semana cumple años nuestra hermana Abigail. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estás por allá? El 18. Después vamos a ponerlo en internet, pero disculpas por no haberlo colocado allí. Invito a que abra entonces su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a orar por esta palabra de Dios que tenemos para exponer esta mañana. Señor, en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Pedimos que nuestro entendimiento reciba la iluminación de tu Espíritu Santo, y nuestro corazón sea abierto, Señor, para que, Señor, esta palabra halle tierra fértil y dé fruto en abundancia. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo.
Tengo hay un local allí cerca de mi casa, cuyo cartel habla del reino de Dios. 7 de la mañana ya hay gente entrando. Usted pasa a las 9 de la noche y hay gente todavía allí. Lo triste es que los que van allí no van en búsqueda de ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, ese encuentro que traerá perdón de nuestros pecados, vida nueva, una seguridad de la vida eterna, una nueva vida, sino que van en búsqueda solamente de bienes, solamente de bienes. Han escuchado y por televisión que el reino de Dios es coches nuevos, que el reino de Dios son propiedades nuevas, que el reino de Dios es una vida material absolutamente nueva, empresas, negocios, automóviles, riquezas. Y en realidad el reino de Dios en las Escrituras, en la palabra de Dios, no dice absolutamente nada de eso. Algunas de las definiciones del reino de Dios es el poder del Señor Jesucristo para sanar a algún enfermo, para sanar a los que están con espíritus demoníacos, que tienen problemas espirituales. El reino de Dios es algo que obra interiormente. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que es el reino de Dios, nada que ver con lo que muchos de los grupos religiosos hoy que han aparecido en nuestro país dicen acerca de lo que es el reino de Dios. Pueden estar llenos de personas, pero no es lo que la palabra de Dios dice, no reciben lo que el mensaje de Dios enseña. Y el Señor Jesucristo enseñó uno de los aspectos del reino de Dios a través de una parábola. En esta palabra que nosotros acabamos de leer, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, acerca de lo que es el reino de Dios, de quienes van a entrar en el reino de Dios, de cómo se debe responder al reino de Dios cuando uno es confrontado con la presencia del Señor Jesucristo. Y quiero llamar su atención a que usted escriba o tenga presente 3 palabras que son las que describen lo que es el reino de Dios en este pasaje. La primera palabra que va a describir el reino de Dios es la responsabilidad con las cosas que Dios nos ha dado. Responsabilidad con los bienes, con los dones, con los ministerios, con las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Esa responsabilidad forma parte del reino de Dios. Allí los versículos 14 y 15 dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos, y allí va a describirlo con esta parábola, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En su gran amor, este hombre, el amo, el Señor, ha mirado previamente la capacidad que cada uno de sus siervos tiene. Y la parábola que estamos mencionando aquí nos describe a este hombre que se va lejos, emprende un largo viaje, pero también al hacerlo, al irse, él no nos dice a dónde, simplemente que sí va a emprender un largo viaje y también que va a tardar mucho tiempo en regresar. Él deposita en sus siervos, en sus esclavos, deposita todos sus bienes según su propia capacidad. En primer lugar, gran parte de sus bienes personales son depositados, son entregados en confianza a sus siervos. En segundo lugar, lo que él deposita
en sus siervos, en sus esclavos, es esta confianza. Llamo atención a esto, a esta confianza personal, porque Él se va a ir muy lejos, va a estar ausente durante muchísimo tiempo antes de regresar, y lo que Él deposita en segundo lugar es esta gran confianza en sus esclavos. En tercer lugar, también lo que Él les otorga a estos esclavos, a estos siervos que Él tiene, les da tiempo, tiempo. Entonces tenemos confianza, bienes y tiempo para que puedan ellos cumplir con la misión de que cuando Él regrese un día, ellos le entreguen, no solamente le devuelvan el capital de lo que Él les ha dado, sino también los intereses. ¿Quiénes son los que reciben? Es fundamental para que nosotros podamos valorar la recompensa que ellos van a recibir, ¿no? La Biblia nos enseña que al hablar de los talentos, si uno calcula lo que era un talento, yo me lo he anotado aquí porque es sumamente importante. En términos económicos, un talento equivalía a 16,43 años de trabajo. 16 años de trabajo, uno. Y lo que el Señor Jesucristo enseña es que este amo, al emprender su viaje, toma 3 clases de siervos. En su gran amor los mide las capacidades que tiene. A uno le entrega 5, así que multiplique el valor económico, que sería 16 años por 5 de trabajo en términos de plata. A otro le entrega 2 y a otro le entrega 1 y se marcha lejos. La palabra del Señor no nos habla en términos económicos. Esta es una parábola, una ilustración, una historia que enseña el Señor Jesucristo para mostrar la confianza, la bendición que Dios derrama sobre sus siervos, sobre sus discípulos, sobre sus seguidores, y para mostrar también de qué manera cada uno responde a Dios con todo lo que ha recibido de parte también de Dios. En el capítulo 1 de Filipenses, allí encontramos la palabra de Romanos, allí encontramos una descripción del apóstol Pablo de su propia vida. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue un hombre que no recibió dinero, pero lo que recibió fue, en primer lugar, el perdón de Dios. Recibió habiendo sido alguien que persiguió a la iglesia de Jesucristo, que colaboró en la matanza de cristianos, que participó en la tortura también de muchos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, sino que en la gran misericordia de Dios, en la tremenda gracia de Dios sobre su vida, Él no solamente es perdonado, sino es llamado a ser un apóstol, un enviado, un mensajero de parte de Dios, un instrumento de Dios para la evangelización del mundo, de los gentiles, de los que no eran creyentes, y para la fundación de muchísimas iglesias. Cuando miramos otros pasajes como 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, fíjese, allí lo tiene, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por el Señor Jesucristo. La primera carta el apóstol Pablo a los Corintios, allí encontramos otros bienes, otros dones espirituales que el Señor Jesucristo da. Así pues, dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No es dinero lo que se recibe de parte de Dios aquí.
echamos una mirada a gran parte del Nuevo Testamento y vemos que se reciben ministerios como el del apóstol, se reciben dones como los que describe el apóstol Pedro. Cada uno, según los dones que ha recibido, ministrelo a los demás, sirva a los demás de acuerdo a los dones que ha recibido. Se recibe poder espiritual también de parte de Dios, y esto debe ser tenido en cuenta y debe ser utilizado para la bendición de otras personas. Se recibe este título de administradores de los misterios de Dios, es decir, aquellos que son creyentes, que son discípulos del Señor Jesucristo, que han estudiado las Escrituras, que han entendido lo que para otros es todavía un misterio. Por la gracia de Dios, el cristiano lo entiende perfectamente, como la nueva vida, la resurrección del Señor Jesucristo, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todos estos son no talentos en términos económicos, pero sí bendiciones grandes que Dios ha derramado sobre nosotros, que somos sus siervos. Y la pregunta es, un día el Señor Jesucristo volverá, como va a volver este hombre que confió en sus siervos sus bienes personales, depositó en ellos la confianza para que administraran responsablemente los bienes personales, les dio tiempo para que trabajaran con sus bienes personales y un día regresar y arreglar cuentas con ellos. Todo esto lo que te di, bueno, ¿qué es lo que has hecho con todo lo que te he dado? Un día el Señor Jesucristo volverá. Esta es nuestra esperanza, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y todos y cada uno de nosotros tendremos que responder a Él. Nadie va a escapar de ese día, creyente o no. Todo el mundo estará en la presencia de Dios, responderá por lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, todo lo que dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Pero particularmente los discípulos, los creyentes, todo lo que tenemos, las oportunidades, las habilidades personales que tenemos, los dones espirituales que el Señor nos ha dado, y aún nuestro tiempo, el tiempo del cual disponemos todos los días, toda la semana, todos los años, no pertenece a nosotros, sino que pertenece a Dios. Esto es un detalle no menor, porque muchos separan entre el tiempo que le dedico a Dios el día domingo y el tiempo que le dedico a Dios durante toda la semana. Preparar este bautisterio tardó prácticamente 2 días. Y la participación de por lo menos 3 personas que tuvieron que disponer tiempo para que pudiéramos tenerlo, para hoy poder celebrar esto. Tiempo también pertenece al Señor, el dinero, nuestra economía pertenece al Señor, los dones espirituales que tenemos pertenece al Señor, las capacidades con que nacemos pertenece al Señor, y las oportunidades que tenemos también de servicio, Dios mismo también nos las da. Y no solo nosotros no somos depositarios solamente de eso. Algún día tendremos que responder al Señor qué es lo que hemos hecho con las oportunidades de servicio. No es que solamente vamos a responder por las cosas negativas o malas. Escuchamos a las personas decir: yo no he matado a nadie, yo no cometo homicidio, no cometo adulterio, no me embriago, no me drogo, no robo, no violo, no estafo, estoy bien, soy una buena persona. Pero un día tendremos que responder no solamente por eso, sino también qué hemos hecho con las cosas buenas que Dios nos ha dado. Lo que hemos estado estudiando hoy,
acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, pero Dios está con nosotros, pero nosotros hemos estado con Dios. Esta fue la pregunta de una de nuestras hermanas. Excelente pregunta. Reclamamos que Dios esté con nosotros. Esta palabra de Dios, esta promesa, este nombre del Señor Jesucristo que describe que Él está con nosotros todos los días, pero nosotros estamos con Él. Nosotros hemos respondido a Él de la manera en que Él espera. Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Somos responsables con lo que Dios nos ha dado? ¿No somos responsables de hacer para Dios o por Dios de cosas que Dios no nos ha dado, ni las capacidades, ni nos ha presentado la oportunidad, ni nos ha dado los dones espirituales, ni nos ha concedido el tiempo para hacerlo? No somos responsables de eso, pero sí somos responsables de qué es lo que hemos hecho con lo que nos ha dado, con el tiempo que nos dio, con los dones, con las capacidades. Yo recordaba mientras preparaba este sermón mi bautismo y las primeras formas de servir al Señor. Uno estaba desesperado en su juventud ante el perdón tan grande que uno había recibido de Dios, de servir. Escuchaba a los hermanos mayores en la iglesia donde estábamos con mi esposa, con mi hijo mayor Fernando. Pablo todavía no había nacido. De servir, de hacer algo. De alguna manera quería mostrarle a Dios mi agradecimiento, mi amor por Él. Recuerdo que un día en una de las iglesias que estuvimos los primeros 3 años hasta que encontramos nuestro lugar definitivo, uno de los pastores dijo, había un campamento, un lugar donde se hacían retiros espirituales, y él dijo, necesitamos algunos voluntarios para poder ir al campamento y hacer algunas tareas, pero debo decirle que el trabajo que hay que hacer, no hay que predicar, no hay que enseñar la palabra de Dios a nadie, no hay que cantar en algún culto especial, simplemente hay que limpiar los baños. 3 personas fuimos. 2 de ellas, mi esposa y yo. Había que limpiar las letrinas. Perdónenme el vocabulario, pero espiritualmente léalo y es importante. Había que limpiar las letrinas, los mijitorios, un lugar viejo con muchas cosas oxidadas. No sabe con qué alegría lo hice. Con qué alegría lo hicimos con mi esposa. 12 años después, en ese mismo lugar, para que me entiendan todos, a mí me consagraban como obispo sobre 100 pastores, sobre 100 iglesias. 12 años después. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer cuando actuamos responsablemente con lo que Él nos da. Nos dio el tiempo para hacerlo, nos abrió un lugar para mostrar nuestro agradecimiento para Él, nuestro amor por Él, y lo hicimos con alegría. No importaba que nadie nos viera, Él nos veía, Él sabía todo lo que estábamos haciendo.
Por eso es que cuando uno se pregunta, ¿cómo es el reino? No es que entramos al reino de Dios por obras, pero Dios mira nuestras obras. Esto es una realidad que está en la vida de todos los creyentes. Y la palabra responsabilidad con los bienes que Dios nos ha dado tiene que estar presente en nuestra vida a la hora de pensar en el reino de Dios. Segundo, la palabra que tenemos que tener presente es la palabra administración. ¿Cómo administramos? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado? Porque hemos hablado de ministerios. Algunos son pastores, diáconos, obreros, evangelistas, etc. Hay muchos nombres en las iglesias para describir a aquel que está sirviendo al Señor. Y son dones, son bienes que Dios nos da. Recibimos de parte del Señor también dones espirituales. Recibimos ministerios. Recibimos tiempos, cargos en la vida de la iglesia. Oportunidades de servicio. Y una palabra clave para entender el reino de Dios también tiene que ver con esta administración. Cómo administramos los bienes que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Porque algunos administran los bienes que Dios les ha dado de una manera y otros administran de otra. Las acciones son importantes. Las motivaciones que uno tiene de servicio para el Señor también son absolutamente importantes. Los primeros dos, si uno mira allí, Mateo capítulo 25, que es el pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Si usted mira lo que hicieron los primeros dos siervos, los primeros dos esclavos, uno puede ver las acciones que hicieron ellos. Ellos recibieron los talentos del Señor, negociaron, ganaron, fueron hábiles, buscaron mejorar el capital que habían recibido, y eso es lo que después van a mostrar al Señor. No solamente se pusieron en acción con lo que Dios les dio, sino que obtuvieron ganancias. Pero también tuvieron una motivación importante en su vida. Aunque eran esclavos, el amor por su amo. No importaba que el amo no estuviera presente ni los viera, ni que se hubiera ido lejos, y que tardara quizás mucho tiempo en volver. Tuvieron una motivación importante de servicio para él. ¿Por qué? Porque evaluaron de otra manera esto que tenemos en la mano, estos talentos, este dinero tan mayúsculo que tenemos en la mano, en la parábola, significa confianza, significa responsabilidad, significa tiempo, pero también significa rendir cuentas un día de lo que hemos hecho con esto. Por tanto, tenemos que administrar bien esto. Tenemos que examinar y estudiar qué acciones tenemos que poner en marcha y seguir profundizando en esta motivación de corazón para con Él. Lo hacemos no por miedo, no porque un día tengamos que rendir cuentas solamente, sino por amor. Porque qué amo, qué dueño de esclavos toma semejante cantidad de dinero y la deja en manos de esclavos. Un talento, 16 años de trabajo. A uno le dio 5. ¿Cuánto sería un sueldo el día de hoy? 10.000. Por 12, por 16. Casi 200.000 pesos. Un talento. A uno le dio 5. 1.000.000 de pesos. A otro le dio 2, 400.000 pesos. A otro le dio 1, 200.000 pesos y los dejó. ¿Pero quiénes son? ¿Socios de una empresa? No, esclavos. Y eso significa confianza.
Por tanto, los primeros dos responden no solamente con acciones buenas, sino también responden con una buena motivación de amor por ese amo que los deja solos, les deposita parte de sus bienes, se va lejos y le muestra la gran confianza que tienen ellos de que van a hacer una buena tarea, de que van a responder bien con su servicio. Pero hay un tercero, que el tercero no obra como los otros dos. Recibió uno, acciones hizo las equivocadas. En lugar de ir con aquel o con aquellos que pueden reproducir y dar ganancia, lo que hizo fue hacer un hoyo en el piso y esconder el talento. La motivación que tuvo tampoco fue la buena, la mejor para con su amo, que depositó toda la confianza, todo el amor, que vio en él que tenía menos capacidad que el otro, que el que le dio dos, que tenía menos capacidad que el otro primero o segundo, que tenía 5. Este escondió, hizo un pozo, escondió el talento y simplemente se dedicó a esperar. Total, algún día vendrá y le devuelvo lo que es de él. Hay muchas maneras de administrar los bienes que el Señor nos da, sea el ministerio que tenemos, si somos pastores, si somos ancianos de la iglesia, si somos diáconos o diaconisas, si somos obreros, si somos solamente hermanos pero consagrados. Hay muchas maneras de responder, de administrar los bienes que Dios nos da. Pero estas dos cuestiones son sumamente importantes. El que ha recibido, y todos han recibido de parte de Dios, tiene que entrar en acción para hacer algo. Porque un día Dios volverá y le preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? Y usted no podrá, ni yo podré decirle: no tuve tiempo. Porque dice la parábola que pasó mucho tiempo. Esta semana no tuve tiempo, pero la semana que viene, y la otra semana, y el mes próximo, y el año próximo. Si hay tristeza en los pastores es cuando uno escucha a personas decir: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hoy porque vino alguien a casa, mañana porque tomé más horas de trabajo, después porque estoy orando para ver si Dios me confirma. Excusas. Y la parábola nos enseña que no habrá excusas en ese día. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de depositar todo su amor, toda su confianza, también dio mucho tiempo. Mucho tiempo. Tiempo que cada uno también administró de la manera que quiso. Hoy debo salir con alguien, con un familiar, con un sobrino, con un hermano. Siempre hay excusas. No lo digo aquí. Pero si Jesús enseñó esto, porque esto forma parte de la naturaleza humana. Para Dios muchas veces nunca tenemos tiempo. Solamente cuando es el momento de recibir de parte de Dios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos quebrados, cuando no tenemos trabajo, cuando la salud no está bien, entonces ahí nos acordamos de Dios. Pero cuando todo marcha bien, cuando el negocio está instalado, cuando el trabajo ha sido alcanzado, cuando la salud ha sido restaurada, entonces ahora no tengo tiempo. Si no es porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar, y después que terminé de estudiar, ahora debo empezar la profesión.
¿Y sabe qué? Se le pasó el tiempo. Un día el Señor vuelve. Y entonces habrá que decirle: no tuve tiempo para ti. Pero Dios sí tuvo tiempo para nosotros. El reino de Dios es así. El reino de Dios en la vida de las personas también es responsabilidad, también es administración. ¿Cómo administro lo que Dios me ha dado? El apóstol Pablo, que había matado personas, secuestrado cristianos, pero fue perdonado, él decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí! En deuda estoy para con todos, griegos, judíos, porque lo que recibí es tan grande que no me puedo callar. Así es el reino de Dios. No es solo pedir. También es responsabilidad, es administración. Y también es recompensa. Allí la parábola del Señor nos enseña cómo cuando el amo volvió de su largo viaje, fue a pedir cuentas a los esclavos, a los siervos a los cuales había depositado tantas sumas de dinero, de acuerdo a cada uno como eran, de acuerdo a su capacidad. Dice la palabra del Señor allí, versículo 21, capítulo 25. Y su Señor les dijo, 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaron, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Todos vinieron y rindieron cuentas al Señor de lo que habían hecho con los bienes recibidos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, entra también en el reino de tu Señor. Entra en el reino de Dios. Has sido fiel. Ha respondido bien. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llamó su atención que a la hora de evaluar, el amo al que le dio 5 y al que le dio 2 dice lo mismo: sobre poco te puse. No le dice al de 5: sobre mucho te puse y mucho has traído, y al otro: a vos te di menos y menos trajiste. No, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Las palabras de recompensa para cada uno son las mismas, que tuvo 5 y el que tuvo 2. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero también hay palabras para el tercero. Y allí dice la palabra del Señor: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La evaluación que hace el Señor Jesucristo, el amo, de estas personas, sobre este tercer esclavo que
recibió también bienes, recibió confianza, recibió amor. Son palabras duras. Malo, negligente, inútil, cobarde. Yo quiero repetir estas palabras porque son tremendas. Malo, negligente, cobarde, inútil. Durante vaya a saber qué cantidad de años tuvo oportunidades de servir, de multiplicar, de hacer un buen ejercicio responsable y fiel de los dones, capacidades que Dios le dio. Sin embargo, por ser un inútil, cobarde, lo que hizo fue hacer un pozo en la tierra, meter el talento. Tomá, acá tenés lo que es tuyo. Esa es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de muchos dentro de las iglesias. Esto es lo que vos viniste. Yo fui el domingo a la iglesia. ¿Qué más? Pues eso es suficiente. Inútil. Hay muchos en la vida de la iglesia, y perdónenme la expresión pastoralmente, son una manga de inútiles, cobardes, malos, negligentes. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ha dado tantas bendiciones, una detrás de la otra. Familias, salud, bienes personales, dones espirituales. Y viven años y años como si Dios nunca hubiera intervenido en sus vidas. Personas sanadas hasta de tumores en la cabeza. Personas liberadas de espíritus demoníacos. Personas restauradas en sus familias. Su motivación fue mala, equivocada. Pensaron que Dios está simplemente para servirlos a ellos, como si fuera un gran supermercado. Dios es Dios. Y Dios te bendice y nos bendice con bienes espirituales, con dones, con tiempos, con ministerios. Pero un día Él volverá. Y allí cada uno tendrá que rendir cuentas para entrar en el reino de Dios. Cómo se ha comportado, cómo ha respondido al amor, a la confianza, a los dones, a los ministerios que Dios le ha dado. No hace falta tener un doctorado en teología, ¿eh? Es importante la motivación. Cuando yo limpié baños no sabía ni dónde empezaba la Biblia. Pero mi corazón estaba bien con Dios. Yo quería agradar a Dios. Y así he visto tantas y tantas personas. El año pasado en África, y cada vez que veo las fotos y veo el baño a donde tenía que ir en la selva, yo recuerdo el hermano que, con temor de decírmelo, me agarraba el brazo y me decía, yo lo acompaño. Ese era su servicio, acompañarme al baño. Yo decía, pero ya lo veo donde está, ahí a 20 metros. ¿Para qué me acompaña? Si ya sé de dónde está. No, por la culebra, por las víboras, para cuidarlo a usted. Él estaba dispuesto a ser picado él antes que me picaran a mí. No me mordieron. Servicio, no importa lo que hagamos.
¿Qué motivación tenemos? Cada uno tendrá que responder si hemos actuado en aquel día delante del Señor con responsabilidad, si hemos hecho una buena administración de lo que Dios nos da, si somos dignos de recibir estas buenas palabras, bien, buen siervo fiel, de parte de Dios. Palabra de Dios para uno. ¿Soy merecedor? Digo esto a los que también sirven acá y están cansados. Lo digo con palabras de ánimo. Dios va a recompensar a cada una. No va a dejar sin el debido reconocimiento a nadie que le haya servido. Cada uno de nosotros debe determinar quiénes somos. Si somos como el primer esclavo que negoció y duplicó lo que le había dado, y mucho se le había dado realmente porque tenía una gran capacidad. Si somos como el segundo que duplicó lo que se había dado y su capacidad era menor, pero para Dios era igual de amado, igual de confianza depositada en Él. O si somos como el tercero, de una o de otra manera un día tendremos un encuentro con el Señor. Ninguno quedará sin recompensa. Ninguno dejará de escuchar a Dios su evaluación. Amén.